Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas. Conexión Éxitos. Con Friends es una aclamada comedia de situaciones bastante naturales, ¿no? Que no pasa de moda. Es impresionante. Seguramente alguno de ustedes ha visto Friends en alguna oportunidad de sus vidas. Es una serie que empezó a emitirse el 22 de septiembre del año 1994 y salió al aire hasta el 6 de mayo del 2004. Y bueno, fueron 10 temporadas. Lo que más me impresiona es que esta serie, bueno, sí, de repente muchos crecimos con ella y nos gustó en algún momento o la empezamos a ver en alguna oportunidad o cuando escuchamos este intro, bueno, nos revuelve sentimientos de esa época. Vamos a escucharlo. Esta serie se caracteriza por su humor, por sus momentos memorables, por sus frases como Unagi o cualquier otra, ¿no? Yo confieso que cuando salió Friends a mí no me gustaba mucho. Yo creo que el cariño por Friends me vino con el tiempo, pues al compartir con mi familia y darme cuenta que a mi grupo familiar muy cercano les gustaba muchísimo, empecé a verlos y ya era como nuestro momento para compartir. Pero lo que más me ha impresionado, y por eso hoy queríamos tocar este tema, es que hay una nueva generación Z, por ejemplo, o Alfa, que les está gustando Friends tanto o más que antes. No sé si será un efecto, no sé, boomerang, algo que vuelve, algo que se repite, pero quisimos pues contactar a nuestro gran amigo Héctor Palma. Héctor es actor, es director, es productor venezolano, pero aparte, Héctor en su momento tuvo el placer de tratar de crear una serie que se llamaba Planeta de Seis, una serie de televisión venezolana que se transmitió en el 2001 y el 2002 por el canal Televen, que de alguna forma también centraba su vida en un grupo de personas al estilo Friends. Entonces, bueno, decidimos contactarlo a Héctor Palma y vamos a escuchar estos comentarios que tiene para ustedes. Bueno, el impacto que creo que ha generado Friends en la cultura pop es gigante, sin duda alguna, porque, bueno, como pocos proyectos de la historia de la televisión en el mundo, Friends, como otros muy pocos, diría, lograron traspasar no solamente su país de origen, sino que lograron también entrar, pero como una hiedra, en todo el mundo, en toda Latinoamérica, en todos los continentes, y eso de alguna forma marcó para varias generaciones, porque hoy por hoy Friends sigue traspasando generaciones, como la buena música, como los Beatles, como esos fenómenos que logran conectar no solamente con una idiosincrasia particular de un país, sino también con una idiosincrasia del ser humano, con una forma de ser del ser humano. Y definitivamente la forma en cómo estos 6 personajes se vincularon, generaron toda una cantidad de códigos en la forma de relacionarse, en la forma sí, de vincularse, que terminó siendo para todo el mundo muy identificable rápidamente. Bueno, justamente ahí Héctor nos habla de por qué cree que a distintas generaciones intentan replicar o recrear series como Friends en cuanto a su estilo, su formato, a la estética, a la composición del elenco, ¿no? Y lo que más me llama la atención, y lo comentaba sobre todo con el equipo de producción, es que, bueno, Friends tiene chistes o comentarios que de repente en su momento iban como que con la época, ¿no? Y me impresiona que estas nuevas generaciones también se identifiquen con mucho de lo que ellos comentan, y que de alguna forma todavía, o sea, al pasar los años, estamos hablando de que una serie terminó en el año 2004 y empezó en el 94 y que todavía conecte con generaciones, en este caso, en el 2025. Es como un fenómeno, ¿no? Pero Héctor, como les comentaba, también fue parte y creador de ese Planeta de Seis. Era también una serie que se centraba en la vida de un grupo de personas a través de diversas situaciones y desarrollaban esos fuertes lazos de amistades. Por eso que, bueno, queremos escuchar qué opina Héctor acerca de esa etapa de su carrera y sobre todo para Venezuela. Bueno, para mi carrera, Planeta de Seis representa, bueno, el parteaguas de lo que soy. Porque, bueno, es un proyecto que además de que ocurrió en una edad muy temprana, muy joven, 23, 22 años,
con una responsabilidad muy grande sobre los hombros, con todo el equipo que lo estábamos haciendo y con quien creé el proyecto, que fue amigo de la universidad, Nacho Palacios. Este, eh, Fue un proyecto que nos enseñó a todos de televisión, de gerencia, de comedia, de producción, de dirección, de escritura. O sea, fue un proyecto que significó un posgrado en muchas, muchas áreas de la televisión y significó, por supuesto, un sello distintivo para mí en el corazón de que todo lo que sueñas lo puedes lograr, porque definitivamente a esa edad era muy complejo lograr articular un proyecto como ese, que tenía unas características nada comunes para la televisión venezolana. Y haberlo logrado, por supuesto, me marcó para siempre en el sentido de decir, lo que sueñas, cuidado con lo que sueñas porque lo puedes lograr. Qué genial, ¿no? Y es que la trama de Planeta de Seis exploraba las relaciones interpersonales, era también esas situaciones cotidianas que vivía ese grupo de amigos, pero venezolano. Tuvieron esos 35 episodios y la serie abordó temas de la vida adulta, del amor, de los desafíos, de la convivencia, utilizando el humor como parte de un elemento central, ¿no? Ahí estaba Mariana Cadavieco, Ana María Simón, César Manzano, por supuesto el mismo Héctor Palma, Andreina Blanco, y bueno, ni hablar de recordar esa mezcla entre Héctor Palma y Nacho Palacios. Pero bueno, vamos a seguir comentando y escuchando las opiniones de Héctor en torno a la serie de Friends. Y en el caso de Latinoamérica específicamente, creo que también porque Friends es un sitcom que terminó teniendo una estructura dramática muy parecida a la telenovela, con este hilo conductor de Ross y Rachel, que después abrieron el de Chandler y Mónica, pero digamos, era una estructura que tenía por debajo toda una intención telenovelera. Y creo que por eso también tiene al final ese impacto pop en la cultura latinoamericana específicamente. Bueno, Héctor, de verdad que ha sido la persona perfecta que hemos podido contactar para que nos dé su visión acerca de esta serie. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto Friends? ¿Les gustaba? ¿Les gusta? ¿La siguen viendo? ¿Conocen una nueva generación que de repente, bueno, se sienta identificado con estos amigos? También le hago la encuesta a nuestro equipo de producción acá en el estudio. Daniel, ¿ve Friends? ¿La ves ahorita? ¿Y te gusta? Alejandra, más o menos, más o menos. Nelson la vio en algún momento, ¿no? Y para que vean, aquí estamos combinados varias generaciones en este estudio y esa es más o menos la visión que tenemos cada uno. Pero vamos a seguir escuchando los comentarios de Héctor. Bueno, no sé si Friends y el sitcom ahora sea un formato que la gente intente replicar. Y más bien esa pregunta ahora más bien me da un poco de guayabo y de nostalgia. Y, el hecho de que ya el género sitcom no sea un género que esté haciéndose y que después de 50, 60 años que tuvo como género primordial de la televisión americana, después haya sido sustituido bueno, por otros formatos como el dramedy, en donde sí está la comedia, pero también el drama y por supuesto la forma de producirse a una cámara, más cinematográfico, no grabado en estudio, no con público en vivo. Entonces, más bien extraño que ahora mismo no haya como la posibilidad o la intención de querer replicar nuevamente no solamente Friends, sino el formato como tal, el formato del sitcom, que es esta cosa en donde es una experiencia teatral que se termina televisando y tiene esa efectividad justamente por eso, porque hubo un público en vivo que se rió de eso que ocurrió en ese momento con los actores, porque el público escuchó o vio cronológicamente la historia cuando la estaban grabando. Y eso era algo importantísimo, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo saben, creo que una de las grandes atracciones que tenía Friends era justamente eso, que el público podía estar ahí presente, que había gente que, bueno, pagaba lo que fuera para irse al lugar donde grababan y disfrutar en vivo y en directo de esas grabaciones. Lo más triste, no sé si tuvieron la posibilidad de ver el reencuentro de Friends antes de que sucediera todo lo que sucedió con Chandler, ¿no? Como lo conocíamos como personaje, digamos, en su vida real, y que salieran estas declaraciones tan fuertes de su médico, donde, bueno, dijera que sí, que era prácticamente culpable de su muerte, cosa que de verdad a muchos nos ha impactado. Pero bueno, lo cierto es que ellos no eran felices, o sea, la mayoría no se sentían contentos,
Dígame cuando escuché a Lisa cuando habla de su personaje de Phoebe y dice que justamente no se sentía para nada cómoda con el personaje o que el mismo actor que hacía Chandler decía que no podía ver los capítulos o la cantidad de adicciones en las que estaba pasando por ese momento, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta de que la fama es tan extraña, que definitivamente no es eso que lleva justamente a la felicidad. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a nuestro querido Héctor Palma, que nos está dando sus comentarios acerca de la serie de Friends. A ver. Bueno, Friends tiene la capacidad de llegar a todos los públicos. Me comentas, o sea, la pregunta habla de que tiene un impacto en la gente joven. Yo creo que Friends tiene esa cantidad de ingredientes que hace que conecte con todo el mundo. Tiene una particularidad, una característica particular que no sé, y seguramente el que me esté escuchando aquí a lo mejor dirá, sí, sí es verdad, porque Friends tiene una capacidad de dar paz. Parece loco lo que estoy diciendo, que un programa de televisión te dé paz, pero es tal cual y el que me está escuchando y le pasa lo mismo, estará sonriendo porque sí, hay algo en ese programa, hay algo invisible que no se explica en la construcción de esas voces, de esos personajes, de esas historias, de ese mundo creado por la serie, que tiene una capacidad de que cuando uno lo está escuchando, siente una conexión con la historia, con los personajes, que te conecta directamente con una sensación de paz, de tranquilidad. Y eso no sé si a muchos todavía les sucede. A mí en su momento no puedo negar, Friends me ayudaba a dormir. Era como esa serie que colocaba y que a pesar de que había visto muchas veces y que quizás hasta me sabía de memoria, bueno, podía dejarme tan relajada que justamente coincido con lo que dice Héctor. No sé si es que te da paz en realidad, pero sí es como una serie como que amigable, ¿no? Para desconectarse. Pero ese fenómeno de verdad que una nueva generación, el otro día estaba con unos sobrinitos y eran de 15, 14 años y "Ah, vamos a ver Friends". Y yo decía, pero ustedes ven Friends, de verdad. No sé de dónde está surgiendo todo ese movimiento que está pasando con estas nuevas generaciones que de alguna u otra manera conectan. Vamos a seguir escuchando un poquito más de Héctor Palma, ya prácticamente para cerrar este resumen que estamos haciendo con una serie que ha trascendido el tiempo y todavía se mantiene vigente. Y no sé explicar psicológicamente, psiquiátricamente por qué este fenómeno sucede, pero después cuando vi un programa del reencuentro, muchos artistas famosos, Beckham, este, deportistas, gente que ama la serie, coincidía en ese aspecto y decía, entonces no es loco pensarlo, que efectivamente hay algo en la construcción de esa serie que tiene una característica que te conecta con una parte de ti que llega a una parte del cerebro que te distiende y te logra conectar con una sensación de alegría, de tranquilidad y de paz. Eso creo que muy pocos programas en la televisión podrán lograrlo y creo que ese es el distintivo de la conexión que pueda llegar a tener Friends, no solamente en nuestra generación, en la mía, sino las de ahora también. Bueno, pueden seguir a este director, actor, productor, el gran ingeniero de ideas Héctor Palma a través de su cuenta @Héctor Palma T. Y le dicen que lo escucharon acá en Conexión Éxitos haciendo este resumen acerca de la serie de Friends. Nosotros cerramos esta hora, pero estén atentos que en tan solo minutos seguimos con más de Conexión Éxitos.